Bueno, históricamente se sabe que siempre se recomienda la inversión en bienes raíces o en inmuebles, ¿no? Que compres una casa, que la rentes y demás. Entonces es una inversión que desde siempre hasta nuestros padres nos han dicho que invertamos en ella, pero es importante saber cuáles son las distintas formas de invertir en bienes raíces y si realmente nos convienen o no. Así que si quieren saber cómo hacerlo, quédense en el video. ¿Qué onda? Bienvenidos a su canal Finanzas para Todos, donde hablamos de finanzas, inversiones, fuentes de ingreso, criptomonedas y demás temas afines. Yo soy Chuy Hurtado. ¿Qué onda? Yo soy Jonathan Martínez. Y hoy vamos a hablar de cómo invertir en los bienes raíces. Generalmente, ¿qué entendemos por bienes raíces? Casas, terrenos y demás, departamentos y todos esos temas. Entonces, hoy vamos a ver cómo invertir en los mismos, si realmente es la rentabilidad, porque se ha dicho generalmente, güey, que es muy seguro, porque pues al final ahí tienes tu casa o el terreno, lo que sea, que respalda tu inversión y que pues siempre está aumentando de valor. Pero vamos a ver mitos y realidades sobre los mismos. De hecho, en un video anterior que hice de la educación financiera a los mexicanos, se mencionaba que la mayoría de las personas cree que invertir en un bien inmueble es muchísimo mejor que invertir en activos financieros. Es lo que se cree. La idea que se tiene, ¿no? Y todo lo hemos escuchado. Y no es erróneo. A lo mejor no es erróneo. Pero depende, ¿no? Habría que ver. Bueno, todos sabemos que a lo mejor nuestro dinero en un bien inmueble no se va a devaluar tanto como en la fluctuación de los diferentes activos. Sí, bueno, invirtiendo en acciones, sí, que corre más riesgo de activos de renta variable, porque de renta fija, pues ya sabemos que desde un principio lo que vamos a ganar. Entonces, ya dijimos, como tal, dejar bien claro, pues, bienes raíces nos referimos a los inmuebles, a casas, terrenos, departamentos, etcétera. Bien, pues yo creo que empezamos primero con los bienes raíces físicos, que es la forma tradicional, ¿no? De invertir en Invertir en este tipo de activos. Como siempre, pues ya saben, es comprar ya sea una casa, un terreno, ¿para qué? Para construcción, o una casa para su debida remodelación, ¿no? Uh-huh. ¿Esto para qué? Para a lo mejor poder rentarlo. No solo una casa, a lo mejor imagínate tú que puedes rentar o comprar un local, remodelarlo y estarlo rentando, que te esté generando una ganancia. Sí, ahí tenemos comprar una casa, un inmueble ya construido y vivir de las rentas o revenderlo más caro. Exacto. Creo que esas son como las dos formas en las que se puede llegar. La más sencilla, ¿no? La más sencilla y la más básica. Eso es una. Otra es asociación en la partición. En participación, perdón. ¿Qué es esto? Que a lo mejor entre varios compramos una casa, la remodelamos y después la vendemos. Más bien, alguien ya tiene el terreno, pero por ejemplo, los bancos Infonavit no te presta para comprar una casa que no sea habitable, porque la quieres como casa habitación y los préstamos hipotecarios se especifican en esto. Entonces, alguien que está vendiendo una casa que no está en condiciones habitables, tú le dices, ¿sabes que no la vas a poder vender? Entonces, yo te pongo la inversión para remodelarla, construirla y que se venda más fácil. Entonces, él pone el terreno, el inmueble y tú pones la inversión para la remodelación y se vende más fácil y cada quien se lleva una ganancia. Así es. Otra de las... Bueno, este es un tema quizás controversial. Por ejemplo, podríamos hablar de los remates bancarios y remates judiciales. Remates hipotecarios. Así es. Entonces, sí. ¿Qué es esto? Casi siempre es derivado de los problemas de las hipotecas que no se pueden pagar o que ya hubo alguna controversia. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el banco o la sociedad que te prestó el dinero? Pues trata de recuperar ese bien inmueble y entonces, como a ellos no les interesa el inmueble, no pueden tener inmuebles. No pueden tener los inmuebles, entonces lo que tratan de hacer es de recuperar ese dinero que ya invirtieron o ya te prestaron a ti. Entonces, lo que tratan ellos de hacer es recuperar, lo rematan incluso a unos valores del valor catastral muchísimo inferior. O por ejemplo, en el caso de remates judiciales, se va a una moneda donde se puede llegar a rebajar hasta 1/3 del valor, porque tienes que cubrir con el bien el préstamo, la deuda, pues, los intereses y gastos del juicio. Entonces se llega a rematar hasta un bien. Por eso cuando se te hace un embargo se llega a hacer de 3 veces el valor del embargo que se te hace. Así es. Entonces, pues bueno, aquí yo considero que puede haber ciertas controversias. Si realmente te quieres meter al tema de los remates judiciales o bancarios, yo creo que sí es primordial bien que te informes y en este caso a lo mejor solicites el apoyo de un abogado y van a, ¿por qué da? El chiste es
que tú sepas cuál es el antecedente o el expediente que está llevando el inmueble. Por ejemplo, cuando tú vas a un remate judicial y quieres adjudicarte, no te adjudicas el bien inmueble como tal, te adjudicas los derechos que tienes sobre... en el juicio, pues los derechos del juicio, y por ende tú esperas todavía que se dé la adjudicación dentro del juicio, pero no tienes la adjudicación del inmueble, los derechos de propiedad. Directamente. No. Exacto, es a lo que voy. Entonces hay que tener cuidado y saber del tema y estar asesorados. Sí, la verdad, en cuanto a recomendaciones, se recomienda tener demasiado cuidado. Esta inversión es solamente para quien ya sabe bien a lo que va. Que generalmente vamos a ser honestos. Aquí hablamos como debe ser. La verdad, quienes adquieren estos inmuebles es gente que ya está en el medio, abogados o amigos de los mismos trabajadores del juzgado que dicen, hey, esta casa sí está en remate, no pueden pagar, ven y cómprala. Pero no cualquiera puede llegar y decir, hey, se supone que sí, por ley cualquiera puede llegar a las almonedas y decir yo. No es cierto. No se dejen llevar tan fácil y no vayan de, voy a intentar. La verdad hay que estar muy bien informado, y por bien informado me refiero a tener a alguien ahí. No lo hacemos nosotros, no, a pesar del conocimiento y demás, no es algo que practiquemos, pero la idea es aquí dar la información para que sepan que es una posibilidad. No lo recomendamos, la verdad. Hay mejores opciones y ya las vamos a ver ahorita. Así es. Y por último, yo creo que de bienes raíces físicos podemos pasar a los terrenos o a las propiedades ejidales. Pero aquí hay que tener cuidado porque siempre hay un truco. No adquieres tú como tal la propiedad, sino simplemente adquieres el derecho. Los derechos de posesión. De posesión, exactamente. Ahí va. ¿Qué son los terrenos ejidales? Para empezar, los ejidos es una figura jurídica, una personalidad jurídica tienen tal cual, donde se dota a un núcleo de población, güey, de un territorio que ellos se les da para que lo puedan explotar, que tienen todos los derechos, pero no como particulares, no es propiedad privada, sino propiedad social. Entonces tú puedes explotar, tú puedes tener el usufructo, o sea, los frutos que saques al trabajar, lo que es la idea de los ejidos, el trabajarlos para producir, y tú tienes derechos sobre los mismos, pero el derecho de propiedad pertenece a todo el ejido. Después de la reforma del 92, se puede convertir, todo el ejido se puede convertir técnicamente pues en propiedad privada, pero la advertencia que hace Iona es el hecho de que si tú vas a adquirir un bien inmueble ejidal, tienes que tener conocimiento. ¿Por qué se rigen estos? Bueno, por la ley agraria, obviamente, por la Constitución, pero la cuestión de la privatización de la propiedad privada se lleva internamente por la Asamblea Ejidal. Así es la que decide si se puede privatizar o no y cómo. ¿No? Se forma. Ajá. Sí, la Asamblea es la que te da, y el comisariado ejidal, que es como la autoridad interna, te da o no la propiedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú adquieras un bien ejidal, ahí te va, tienes que saber cómo se maneja internamente. Creo que ya, o sea, sí, ya te fuiste a algo muy técnico y está bien. Pero en pocas palabras, casi siempre este tipo de oportunidades te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a poder tener tu casa, tú vas a poder fincar, tú vas a poder hacer lo que quieras, vas a tener tu permiso de derechos, lo que quieras, pero muchas veces te los venden a un precio muchísimo más atractivo. Sí, es muy barato un terreno. Entonces, ¿qué pasa? Después vienen y reclaman ese terreno, porque como tal tú no tienes la propiedad, tú tienes el derecho de posesión. Sí, puedes usarlo y habitarlo, pero no es tuyo por derecho. Entonces, casi siempre, bueno, hablando en términos coloquiales y con las personas que he platicado de estos temas, casi siempre se los ofrecen y dices, puta, es una... Es que la gente no sabe cómo funciona. La figura del ejido es muy complicada. Yo voy a hacer un video muy específico de la inversión en bienes raíces ejidales. Ok, pero a lo que trato de llegar es que la gente se va por, pues está bien barato. Sí, y pues la neta lo vamos a hacer. Levantas tu casa y ya una vez que tú, pues sabes que yo he vivido aquí, pues a mí no me importa, o sea, este terreno no te corresponde y adiós. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay que tener, como dice Chuy, conocimiento y cuidado y estas son quizás a lo mejor algunas de las desventajas que tenemos en invertir en bienes raíces físicos de esta manera. Sí, a través de los remates. Directamente querer comprar el terreno o el inmueble. Exacto. Pues. A través de los remates y los ejidales, creo que siempre hay un riesgo, hay que estar informados. Hay que estar bien informado. Y bueno, de los otros que ya mencionamos, que es asociación en participación y compra-venta simple, que es compramos, vendemos, remodelamos, eso pues obviamente hay que tener el capital suficiente. Por eso la cuestión es el vamos capital. A pasar
a la siguiente y el forma. Conocimiento para los contratos que vas a utilizar. Bueno, también. Pero pues de ahí pasamos a la siguiente forma de inversión. Que es a través de las fibras. Las fibras. A ver. Ahora, ¿qué es una fibra, güey? Un fideicomiso en bienes raíces, tal cual, ¿no? Es la abreviación de esto. ¿Y qué es esto? El fideicomiso es una figura jurídica, güey. O sea, ese no también sí, no mames. Bueno, el punto es que el fideicomisario, fideicomitente, para no entrar en esos tecnicismos, es güey, no mames. un güey que administra un fondo. Que es el fondo, en este caso, se especializa en bienes raíces, en inmuebles y demás. Entonces, eso es una fibra. Ahora, ¿cuál es la ventaja de las fibras, güey? Número uno, que están reguladas por ley de forma específica. Hay una ley específica sobre los bienes raíces y los obliga, por ejemplo, en primer lugar, a repartir el 95% de las ganancias. Ya quitando impuestos y gastos de administración, el 95% se reparte a los inversionistas. Y otra, el hecho de que esté regulado por ley también está respaldado. O sea, tu inversión está respaldada por la autoridad. Entonces es muy seguro y aparte tiene ventajas fiscales. O sea, las ventajas fiscales en general, pues cuando inviertes en bienes raíces y demás, pues ya van de cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la obligación de brindar vivienda, infraestructura y los fideicomisos en bienes raíces pues lo ayudan a cumplir con esa obligación, por ende le dan ciertas ventajas fiscales. O por fiscales nos referimos a impuestos, no quiero sonar muy técnico. Okay. Pero entonces ya tienes esas, aparte otra oculta que la verdad pues no es que sea ilegal, pues hay manejos. La cuestión es que ellos ¿cómo funciona esto? Tú compras títulos sobre propiedades, por ejemplo, vamos a decir Fibra Monterrey, ¿no? O Fibra 1, la que sea. Tiene inmuebles... 11. Creo que es la más famosa que he visto. Sí, es el ticker. Es que Fibra 1, güey, es la primer fibra que se creó. Y de hecho en México estas figuras tienen muy poquito tiempo. Creo que se creó en 2011... Apenas, sí, o sea, tiene muy poquito tiempo. Aquí en México, pues. Ajá, en México. Entonces, ¿qué pasa? Ellas es un fideicomiso, un conglomerado, un fondo, por así decirlo. Un conjunto. Vamos a decirlo. En pocas palabras. Que mete la gente su dinero. Ahí les va. Entonces, tenemos un administrador, toda la gente mete su dinero. Con esto se compran en bienes raíces. En bienes raíces, escuelas, se compran, se venden, se rentan, se utilizan para distintos fines. Exacto. Y de ahí de las rentas o de compras y ventas, pues ya empieza a generar ganancias para los inversores. De ahí es lo que les decía, es que si tú inviertes en un fondo de inversión sobre bienes raíces, te van a dar lo que ellos estipulen, lo que ellos quieran. Si inviertes en una fibra, te tienen que dar sí o sí el 95% de las ganancias. No te tienen que dar, se reparte el 95%, sí, bueno, es diferente. Se reparte el 95% de lo que está generando esa administración de bienes inmuebles ante todas las personas que están invirtiendo. Pues es lo mismo, güey. Pues es que lo dijiste diferente. Bueno, ok. No te van a dar el 95, güey. Bueno, sí, es cierto. Bueno, ya. Sí, güey. Ok, entonces... ¿Y cuál es la ventaja fiscal aquí que decía que estaba oculta? Bueno, en ocasiones ellos compran y venden bienes raíces, por ende se considera que el capital como tal no hay una ganancia. Te lo reportan a ti como retorno de capital. O sea, ya había invertido, vendo el bien inmueble y una parte de esa venta pues es lo que había invertido, por ende no es ganancia. Te lo reportan así y por ende ya no pagas impuestos sobre el mismo porque no estás teniendo una ganancia para el impuesto al valor agregado. Perdón, sobre el ISR. Impuesto sobre la renta. No estás teniendo una renta, entonces ya no pagas impuestos y es una ventaja. Y es muy común en las fibras. Entonces es algo que no se dice comúnmente, obviamente, no se hace público, pero es una ventaja porque te ahorras mucho de impuestos. Creo que lo que yo tengo conocimiento, y corrígeme, es que a las ganancias que tú obtengas de las fibras no está libre de impuestos. Pero la revalorización de tu fibra sí genera un impuesto. Sí, al momento de que las dos, güey. Las ganancias que obtienes, por ejemplo, por rentas o por ventas, obviamente tienen impuestos. El impuesto sobre el ISR, porque estás teniendo una ganancia sobre tu capital. Y las rentas que te dan y la venta de inmuebles también, o sea, sí generan un impuesto. Pero cuando te lo reportan como retorno de capital, ya no es una ganancia, te están regresando tu inversión. ¿Cómo va a funcionar esto? Si tú compraste un título, güey, a 10 pesos, cuando es retorno de capital, te van a dar de ganancia 1 peso. Te están dando de ganancia 1 peso. Sigues con tu mismo título y el inmueble cuesta lo mismo, pero te están regresando 1 peso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no te lo van a poner como ganancia ese peso, güey, sino que te lo van a poner como retorno de capital, entonces ya no ganaste ese peso. Pero sigues teniendo los mismos derechos y las mismas ganancias. Solo que ahora tu título
se supone que vale 9 pesos. El otro peso ya lo tienes tú. Lo puedes reinvertir o le puedes hacer lo que sea y sobre ese peso no pagas impuestos. ¿Por qué hago esto? Porque una ventaja de las fibras es que no necesitas mucho capital como en los bienes físicos, güey. Sino que hay fibras desde 11, 12 pesos como Fibra Monterrey, de 20 pesos, de 30 pesos. Desde ahí puedes comprar sus títulos. No necesitas un capital muy grande y es una de las ventajas. Entonces, en materia fiscal es la mejor opción. Porque no pagas tantos impuestos en la mayoría de los casos. Sí pagas, pero no tantos. En cuestión de capital, no necesitas tanto capital como en otro tipo de inversión. En cuestión de seguridad, está respaldado legalmente y por el Estado, entonces también es bastante seguro. Como recomendación, las fibras sí son una forma de diversificar. No es que vayas a hacer... Porque los seguidores de las fibras, güey, son de... Yo voy a hacer mi portafolio de puras fibras. De hecho, tenemos aquí este libro muy, muy recomendado, la verdad, del maestro Luis Ortiz de Montellanos, que se los recomendamos y está muy bueno el libro. Y ellos recomiendan un portafolio de puras fibras. Yo en lo personal no. Es muy bueno, sí, invierto yo en fibras personalmente gracias a este libro, pero recomiendo que lo utilicen como una forma de diversificar porque tiene las mayores ventajas en cuanto a invertir. Si tú inviertes en un bien inmueble físico, la administración te va a costar, comprarlo, el mantenimiento y demás, los contratos de arrendamiento, qué tal si ya no se te renta, por ejemplo, o qué tal si no te pagan las rentas, el juicio para sacarle a los inquilinos. Es mucho gasto. En este caso te ahorras todo eso y solo recibes tus ganancias. Creo que ya nos fuimos más allá, pero vamos a pasar a otro porque se nos está yendo el tiempo, ya llevamos varios ratos. Y pues bueno, ya hablamos de las fibras y ahora vamos a pasar con los ETFs. ¿Qué pasa con los ETFs? Ya tenemos un video que son los fondos cotizados en bolsa y aquí directamente vamos a hablar de los REITs. ¿Qué son los REITs? Pues básicamente es lo mismo que las fibras, pero es un fondo que invierte en diferentes fibras, las cuales le van a generar dividendos. Entonces todas las personas compran ese mismo fondo y este fondo diversifica. ¿Por qué? Porque hay muchas fibras. Enredoso, güey. Sí, bueno, porque a lo que voy es un fondo que invierte también en distintos fondos, por así decirlo, de bienes raíces. Exacto, pero ¿qué es a lo que voy? Porque hay fibras especializadas. Sí, hay fibras que están especializadas en el sector turístico, hay fibras que están especializadas en hoteles, etcétera, ¿no? En hospitales, industriales, escuelas. Exacto, entonces al tú invertir en una fibra, solo estás invirtiendo, por ejemplo, en un sector. Un ETF o un REIT, como se conoce, podría tomar turístico, de salud, de comercial, etcétera, etcétera. Pero a lo que tengo entendido, pero aquí va el dato, no estoy seguro, a lo que estuve yo investigando y leyendo para hacer este video, es que los REITs no invierten en residenciales, es decir, en casas, en cotos, en cosas donde, bueno, en casas donde viven las personas, para en pocas palabras. Sí, habitacionales, propiedades habitacionales. Habitacionales, exacto, solo invierten. Generalmente no sucede, o sea, si tú te pones a ver las fibras, por ejemplo, en México, que es nuestro ejemplo más claro, vas a ver fibra 1 que tiene naves industriales y demás, vas a ver fibra hotel que solo invierte solamente en puros hoteles, fibra CFE que solamente en infraestructura para la electricidad, así. Pero sí, obviamente, o sea, no inviertes en bienes raíces habitacionales generalmente. ¿Por qué? Porque pues es más complicado. Ok, entonces los ETFs o los REITs de ETFs, así como lo quieran llamar. ETFs de REITs. Exacto. Y diversifican en muchísimas fibras y aquí... Sí, aquí tienes más diversificación en un solo ETF. Y ya saben cómo conseguir un ETF a través de un broker. Tú compras... Como GBM, como GBM en México. Podríamos hablar de otros brokers de Estados Unidos como se me olvida su nombre. Capital Market, no. Capital Broker. Capital Broker creo que se llama. Sí. Hay varios brokers que no uso yo brokers extranjeros. Exacto, pero hay muchísimos brokers que te pueden... Interactive Broker se llama. Interactive Broker se llama. Yes. Es inglés. Entonces, es lo mismo. Entonces, simplemente es un ETF, es un fondo que invierte en diferentes fibras y entonces ahí estás atacando o abarcando muchísimos sectores. A diferencia de con las fibras. De las fibras que te basan muchas veces te basan un solo sector. Hay fibras que diversifican, pero de todos modos vas menos diversificado que en un REIT. Exacto. ¿Cuál es la ventaja? Que las fibras te cobran. Tienes que ver la cuestión de las comisiones. De las comisiones, ¿no? más. Sí, el ETF. Y de cómo se mueve. Por ejemplo, actualmente yo invierto en ambas. Ahorita los REITs
pues obviamente hay una crisis en Estados Unidos, entonces están muy a la baja. Las fibras como tal siguen repartiendo dividendos, entonces sí tienes que ver, pero al final son inversiones que se recomiendan a largo plazo, ¿no? Sí, exactamente. Tienes que Las ver. fibras y los ETFs de bienes raíces. De hecho, el rendimiento vas a encontrar así como de, no, pues los últimos 3 meses, el último año se ha dado tanto de rendimiento. No es un parámetro, güey, tal cual para invertir. Tienes que ver realmente sus fundamentales para ver en cuál quieres invertir tú. Exacto. Yo creo que tienen que ver un análisis más a fondo del precio de los inmuebles, las tasas de interés. Creo que va más a fondo. Sí, pero analizar a lo que estuve investigando y leyendo antes de hablar de todo esto, es que se recomienda siempre para personas que están buscando una pensión y a largo plazo. ¿Por qué? Porque sí es cierto, los inmuebles, como dijimos, es una inversión segura y que generalmente te da un rendimiento. Entonces, pues sí te conviene en ese aspecto estar generando una renta mensual o trimestral bastante segura, respaldada en inmuebles y generando una ganancia superior a CETES con mayores ventajas fiscales. Por eso se recomienda. Entonces, pues yo creo que de ahí ya pasamos a la última forma de invertir en bienes raíces, que son las fintech. Serían los fintech. Ya tenemos ahí nuestro capítulo de fintech, ahí si lo quieren checar, que pues son inversiones en compañías, ¿cómo diríamos? Pues de internet. En este caso, ¿cómo funciona? Como el crowdfunding. Se hace un fondo de inversión, por así decirlo, donde tú inviertes tu dinero y se va a invertir de 2 formas en este caso. Son plataformas de internet donde tú entras a la página y te van a ofrecer distintos proyectos para invertir. Vamos aquí a ver 2 ejemplos porque generalmente cuando se habla de estos temas de los crowdfunding inmobiliarios no se ve de forma específica. Voy a hacer otros videos de forma específica de cada plataforma, pero hay 2 ejemplos que vamos a ver muy claros. Bricks y 100 ladrillos, ¿no? Es lo que nos recomiendan generalmente. Y aquí hay que ver unas cuestiones muy específicas porque vas a invertir de 2 formas. Una, en proyectos inmobiliarios y 2, en comprar inmuebles para rentas. De renta. ¿Cómo es la cuestión de los proyectos inmobiliarios? Por ejemplo, en Brick. Te dicen, ¿sabes qué? Se va a construir una plaza comercial que cuesta tantos millones y pues cada título te cuesta a ti 1,000 pesos. Eso se va a invertir y pues después obviamente se van a vender estos locales, se va a vender la plaza y demás. Entonces tú compras para el proyecto, te dicen, se necesita tanto de inversión. Inviertes, lo compras y después ese título va a subir obviamente de precio. Y lo vendes o cuando se vende pues ya te dan tu ganancia, ¿no? Muchas veces desde un inicio te aseguran tu ganancia o un porcentaje de ganancia, ¿no? Hay un rango de ganancia que te dan y ya una vez que se termina el proyecto pues recibes tu ganancia y listo. Y por ejemplo, en 100 ladrillos no, porque lo que te llaman como ladrillo en dicha plataforma, pues es un título de propiedad donde tú eres copropietario de algo. Van a construir un edificio de departamentos y a ti el ladrillo te lo dan en 100 pesos, porque es muy bajo el capital que te piden generalmente, o regularmente bajo, no tanto como en las fibras, pero más regular. Entonces, tú compras una parte de la propiedad, eres copropietario y por ende recibes ese porcentaje de las rentas que se dan de dicha propiedad o de las ganancias. Entonces, ¿qué es lo importante de ver aquí? Para no avanzar tanto, ya vamos a hacer un video especializado. La cuestión fiscal. Que si tú, por ejemplo, en 100 ladrillos eres copropietario de una propiedad, vas a recibir rentas. Y como una persona que recibe rentas, tienes que reportar los impuestos sobre ese tipo de rentas, ¿no? Inmobiliarias. En el otro caso, se reporta de forma distinta por ser ganancias de una inversión. Entonces son distintos los regímenes fiscales, los porcentajes que van a pagar y no podemos ahondar tanto más en esto porque esa cuestión va más del régimen fiscal con el que tú estés dado de alta ante el SAT. Entonces ya es una cuestión que tienes que ver con tu contador específicamente. Si ya quieres invertir en estas cuestiones, sí convienen, son una buena opción de diversificación, pero también tienes que ver la cuestión fiscal porque se maneja de distintas formas. No se dice esto generalmente, a lo que he investigado, no se dice mucho en los canales, pero es la cuestión yo creo que más importante de buscar en estas cuestiones. Ahora, en cuanto a la seguridad, creo que es lo último que puedo tomar en lo mismo. Obviamente no va a ser tan seguro como las fibras que están respaldadas por la ley y obviamente, pero sí tienen una regulación de algún modo, entonces es medianamente riesgoso. No les diría como tan riesgoso como las acciones o otro tipo de inversiones, porque sí están respaldados por en ejemplo, inmuebles. Los ETFs casi siempre son blindados. Bueno, ya sabemos los ETFs también quién brinda los ETFs, BlackRock o iShares. Ya sabemos que son los que tienen los ETFs. Claro. Entonces, Spider, hay que darle Spider también. Entonces generalmente creo que
ya abarcamos lo que era. Abarcamos a gran medida, entonces yo creo que pues de esta manera podríamos concluir el video. Ya ustedes analizarán y haremos más videos Sí, háganos de preferencia sus preguntas, sus dudas. Vamos a hacer videos muy específicos sobre cada uno de estos. Esto era como para dar un catálogo en general de cómo invertir en bienes raíces, pero estaremos haciendo videos más específicos más adelante. Así que déjenos sus dudas en los comentarios para poder ahondar más en dichos temas. Y si les gustaría, pues ya saben, seguir con su educación financiera, pues suscríbanse, denle like, síganos apoyando y activen la campanita. Compártanle con alguien que saben que les interesa este tema. Así que pues nos vemos en el siguiente. Bye.